Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro. Un saludo tengan en este su programa Conversando desde el Agro, acá desde las instalaciones del Colegio Agropecuario de San Carlos y por esta su emisora Radio Santa Clara. Hoy nos acompañan los profesores Keylor y Yendri, bienvenidos, pero vamos a tocar otros temas muy bonitos que a ustedes les apasionan. Bienvenidos a este programa. Muchas gracias. Buen día, un gusto volver a compartir aquí un ratito de nuestras historias, ¿verdad? Que tenemos bastantes. Hay muchas historias que son de cada uno, pero hay otras historias que se escriben como grupo, ¿verdad? Dentro de los programas que hemos tenido, hemos visto nacer diferentes individualidades, chicos que tocan música, cantantes y todo, pero hoy vamos a hablar de un grupo que se consolidó acá en nuestra institución, que es el Grupo Quelite. 18 años, así es, de haber empezado. ¿Cómo fue esos primeros inicios? Porque tenemos de los que estuvo en el primero del grupo y la más nuevita también, creo, del grupo. Casi. Más o menos, Casi. más o menos. Pues sí, bueno, Quelite nació aquí, ¿verdad? Nació aquí como parte de los grupos culturales del Colegio Agropecuario. Como Quelite en el 2008, pero ya desde antes ellos eran parte del grupo experimental, ¿verdad? De todos los procesos que veníamos desde el 2005. Y en algún momento en ese trayecto del 2005 al 2008, una agrupación de la comunidad, que era Proyección Folclórica Santa Clara, tuvo la oportunidad de representar al país en una gira en Perú, en Arequipa, una ciudad muy bonita, por cierto. Pero muchos de los festivales de danza folclórica exigen música en vivo y ellos no la tenían. Entonces, pues nos pidieron colaboración y pues yo le planteé la propuesta a los chicos que tenían en ese momento en el grupo experimental de que si querían transformarse, si querían convertirse en un grupo de música tradicional, y pues algunos aceptaron, otros no, ¿verdad? Otros pues por distintas razones no podían ir a la gira, no podían costearse algunas cosas, pero los que aceptaron pues tomaron esa responsabilidad. Y pues tuvimos el primer grupo de música tradicional en el Colegio Agropecuario. Compartimos con Proyección Folclórica Santa Clara en esa gira a Perú. Y cuando regresamos, pues yo noté como que los chiquillos se habían sentido muy cómodos con lo que habían ido a hacer. Se sentían muy cómodos con la música, tenían cierta atracción hacia ese tipo de música. Entonces pues planteamos la posibilidad de convertir ese proyecto de grupo experimental o lo que fue esa parte del grupo experimental en un proyecto aparte que meses después fue que ya tuvo el nombre de Quelite. No llevó el nombre de Quelite en ningún momento. A la gira ellos fueron como grupo experimental del Colegio Agropecuario de San Carlos. Fue mucho tiempo después que pues viendo algunas reunioncitas, incluso meses después de que pues ellos decidieron y seguir juntos, ¿verdad? Ya Gustavo se había graduado, por ejemplo, estaba recién graduado, y bueno, ya eran partes, digamos, eran externos al colegio, entonces pues de esa raíz de grupo experimental fue que nació Quelite meses después. De los fundadores originales, ¿verdad? ¿Cuáles eran ¿Quiénes estudiantes? quedan? No, ¿cuáles en ese momento, primero, cuáles eran del colegio? Porque en el colegio tuvieron que llevar a alguien que todavía no era parte del colegio. Tuvimos que reforzarnos, pero en aquel momento así, bueno, Tavo se acababa de graduar, ¿verdad? Era Pite, pero tenía una relación muy cercana todavía con el grupo, ¿verdad? Que fue de los fundadores de mi etapa de grupo experimental, ¿verdad? Luego estaba André Bogantes, el ingeniero André Bogantes. Todavía estaba. Que todavía estaba en el colegio Yendri Cibaja. Todavía estaba en el colegio Jesús, que era el bajista, ¿verdad? Y en base a esos fue que avanzamos. Karen Solís, que era la flautista.
Y arrimamos al famoso Carlos Monterrey, el famoso Calanga, que era parte de la TAI en aquel momento y que él pues ya tenía una gran experiencia, ya él había salido conmigo con grupos más grandes y pues fue un gran apoyo también a lo que fue el grupo, ¿verdad? Calanga iba percusiones. Con percusión. Con percusiones. Calanga es un gran percusionista. En esa parte. Bueno, ese fue el inicio, les gustó y empiezan a trabajar en una nueva propuesta. Correcto, ya sale la propuesta de Grupo Quelite, ya establecemos el nombre, que por cierto era un nombre que yo tenía guardado desde hacía muchos años atrás. Incluso el ensamble Surtua, que fue un grupo muy reconocido en su momento, iba a llevar ese nombre en un inicio, ¿verdad? El primer nombre que tuvo Surtua en realidad iba a ser Quelite, pero después, pues, en el proceso de transformación de Surtua, pues quedó Surtua como tal. Ya tuvimos, pues, empezamos a trabajar, llegó una canción nueva, que por cierto ha sido emblema de Quelite, ¿verdad? Que es Certico de María José Sánchez de Maché. Que ella nos regaló la canción y empezamos a grabarla. Yo en esos días pues tuve estudio de grabación y me jalé unas tortas, por cierto, grabando Aquelita al principio. Y empezamos a grabar y grabamos Certico, que fue la primera canción que se grabó. Muy sencilla, fue grabado de una forma muy simple, pero ya a la gente le gustó un montón. Y a partir de esa canción, Quelite, pues como que se le abrieron las puertas, fue una canción muy usada por los grupos de danza folclórica a nivel nacional y empezamos a grabar más. Incluso el primer disco, que se llamaba así Certico, porque era la canción emblema de ese disco, va muy, muy cercano al Colegio Agropecuario porque indica que es del Colegio Agropecuario todavía en aquel momento. De hecho, bueno, adicionalmente, a mí me acompañó durante todo el periodo 2012-2013, porque también le solicitamos que fuera la canción emblemática del año del periodo de los clubes de leones de Costa Rica. Entonces viajó por Centroamérica, estuvo en Nueva York esa canción en una exposición y fue increíble, ¿verdad? Porque su letra y su música era muy representativa. Ha sido muy usada y bueno, los grupos tienen esa suerte, ¿verdad? Cuando hay una canción que se convierte en un emblema de la agrupación, y abre las puertas, ¿verdad? Y esa canción nosotros la usamos en todos los conciertos, ya la regrabamos, solucionamos lo que yo había hecho al principio en la primera grabación, ya tuvimos que hacer otra grabación un poquito mejor y pues sigue siendo pues la canción que abre todos nuestros conciertos. Del grupo original, ¿quiénes permanecen y cómo se va dando? Todo grupo evoluciona, ¿verdad? Claro, o sea, pues ya ahí se empiezan a hacer grandes, ¿verdad? Viejos, ya vienen las responsabilidades, viene universidad, venía trabajo, y pues tuvimos que empezar a transformarnos un poquito. Del grupo original quedamos 4, ¿verdad? Quedamos Gustavo Vega, Yendris Ibaja, André Bogantes y yo, ¿verdad? Se retiró Jesús, por ahí estuvo Oscar Vega, que estuvo un tiempo y salió, Sebastián Salazar, que estuvo y salió, Ricardo Arroyo, que estuvo un tiempo y salió. Hemos ido Jesús Carrillo, que nos ha ayudado en las percusiones. Hemos tenido cierto movimiento, más que tal vez siendo ellos integrantes fijos, han sido apoyos en muchas cuestiones. Incluso Yendri inició así. Sí. Yendri inició como un apoyo, ¿verdad? Como un complemento importantísimo y después pasó a ser parte ya formal del grupo. Pero, por ejemplo, en el momento en que ya Karen Solís no pudo acompañarnos por sus responsabilidades en la universidad, pues entonces ya entró Nuria a ayudarnos por ahí. Bueno, primero entró Oscar con sax y después entró Nuria. Bueno, yo tomé el papel de bajista, ¿verdad? Que lo tomé por un ratito, pues que para cubrir, ¿verdad? Porque Jesús ya no podía seguir, entonces, pero ya tengo como 13, 14 años ahí. Yo creo que ya me quedé en esa parte. ¿Quién más? Entró Tony, ¿verdad? Que Tony, tal vez de los nuevos, el más viejo. Tony entró en lugar de Luis, que por cierto no lo nombramos, a Luis Vega, que un gran profesional, un gran pianista, ¿verdad? Que fue de los inicios. Él no nos acompañó a Perú, pero sí fue parte de las primeras partes, de los primeros momentos de Quelite. Ya después estuvo Tony, que es el que ha estado como acordeonista y pianista. Y después entró Yendri, ¿verdad? Con marimba. Y últimamente ya entró Lucho, que ocupábamos un percusionista más, Luis Morales Rizo, Lucho, que entró a ser parte ya oficial del grupo como percusionista. Yendri es la primera vez que hay marimba en el grupo, ¿o no? ¿Había alguien más? Yo creo que sí.
no. Sí, no. No, ella fue la primera. Sí, ¿verdad? Mayorista como tal, sí. Estaba tratando de hacer así como un flashback de todo el mundo y sí, entra y ingresa, ¿verdad? La marimba Ujú. al grupo como esa parte. Inicialmente como apoyo, pero te quedaste. Sí. Con Quelite, bueno, yo tengo ya añillos de estar ¿De con edad? grupos de edad y de trayectoria, de estar con grupos de música tradicional. Entonces, para mí, Quelite era como lo que yo aspiraba llegar a ser. Digamos, yo admiraba demasiado, aparte que los conocía, pues yo a ellos los conozco desde mucho antes de ser parte del grupo, vecinos y todo, ¿verdad? Maestros en común, por ejemplo, entonces ya uno como que conocía las historias, conocía las trayectorias y evidentemente pues que Elite era como lo que uno aspiraba a llegar a ser en los grupos. Em, Cuando me llaman como para hacer un refuerzo para aniversarios, creo que fue, para un aniversario de Quelite, donde había muchos compañeros músicos invitados, pues ahí como que nos gustamos. Eso iba a decir yo. ¿Quién empezó a enamorar a quién, verdad? Ya yo los quería, digamos, yo ya los quería, pero fue muy fácil trabajar con ellos. O sea, para mí fue como, sí, se dio bastante sencillo. De ahí seguimos colaborando con las presentaciones de festival de Bajirá, de final de año. Y de ahí, pues ya para el 2020 me hicieron la propuesta de ya unirme formalmente al grupo. Les costó mucho, yo creo. A mí es el que me cuesta mucho. Ujú. Era la pregunta que iba a hacer. Yo disfruto la música, pero conozco muy poco. O sea, ¿cómo hacen para, ahorita que mencionabas, tuvieron un acordeón, salió un acordeón, Ujú. entra una marimba, sale una marimba y algunas canciones, no sé si ya estaban preparadas para tener marimba o eso significa que hay que adicionar algo? ¿Cómo hacen esa parte de los instrumentos? Bueno, nosotros tenemos, como decir, una base, que tal vez somos los que hemos venido desde el principio, ¿verdad? Que es de André en la batería, Tao, que ha sido voz principal con Yendri, que son prácticamente la cara del grupo, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Y luego, pues obviamente, siempre es necesario como un instrumento melódico, ¿verdad? La característica o el color de Quelite ha sido la flauta traversa. Ok, primero con Karen y después con Nuria. Obviamente, pues conforme se va haciendo movimientos, ¿verdad? Que en algún momento tuvimos sax, o hasta violín, ¿verdad? Con Ricardo Arroyo. Y viene siendo prácticamente lo mismo, ¿verdad? O sea, simplemente ellos adaptan lo que tocan a lo que ya nosotros tocamos y es muy sencillo. El apoyo de Yendri era importantísimo, ¿verdad? Porque ya éramos un grupo de música tradicional, pero no teníamos uno de los instrumentos más tradicionales, ¿verdad? Sí habíamos hecho algunas cositas con Byron Vega, que Byron Vega en realidad es clarinetista, pero él funciona muy bien en marimba, pero Byron está en Heredia, ¿verdad? Entonces por eso en algún momento Yendri tocaba con A Pata Pelada, ¿verdad? Entonces ya y teníamos una linda relación de amistad todos con ella, pero no tocábamos a Yendri por respeto a nuestros amigos también de A Pata Pelada, ¿verdad? Que básicamente pues son compañeros también. Y pues en algún momento ellos tuvieron como un paro ahí, ¿verdad? Decidieron pues parar y no tocar más por razones de profesionales más que todo. Y la niña quedó libre. Eso es como cuando Entonces, dos novios sí, se sí. dan un tiempo y la chica encuentra otro novio. Sí, entonces ya le hicimos la invitación primero a que nos ayudara. Bueno, estando en La Pata Pelada le pedimos ayuda, ¿verdad? Que por cierto sí comentamos en algún momento de que si no iba a ser problema, ella comentó con sus compañeros Sí. si no. Y ella nos ayudó primero en una actividad grandísima que hicimos de aniversario, donde tocamos con un montón de músicos, ¿verdad? Invitamos a un músico a cada pieza diferente y ella estuvo en todas. Pero ya después hicimos la presentación formal. Yo soy muy celoso con meter gente al grupo porque ellos no son solo un grupo musical, ¿verdad? Ellos se han convertido como prácticamente en una familia. Y han crecido en familia, ¿verdad? Porque sus hijos son nuestros sobrinos, ¿verdad? Sí. Y nos hemos convertido en eso, entonces ya no es meter a alguien a un grupo, nada más a un grupo musical, ¿verdad? Ya es meter a alguien a ser parte de una familia muy integrada, ¿verdad? Muy unida, y ya eso es complejo. Entonces a mí como director a veces me toca
pensar muy bien lo que voy a hacer para no tocar esa unión de familia, ¿verdad? Primero que todo, que está incluso por encima de la música ya, ¿verdad? Y después que no me afecte la parte musical. Terminas jalando a Luis como yerno, entonces. Casi. Como yerno de la familia. Con Lucho también fue muy parecido a Gendry, ¿verdad? Con Lucho fue que Tao tuvo la oportunidad de salir del país a trabajar durante 2 años, ¿verdad? Y Jake, cantantes teníamos, o sea, no había ningún problema, ¿verdad? Gendry puede cantar, Tony puede cantar, y estaba Gendry igual como voz principal, pero nos hacía falta guitarra. Lucho tiene la ventaja de que, primero, tiene el perfil de músico que le gusta lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Porque músicos buenos hay muchos, pero que le vuelva los ojos a la música tradicional no son tantos. Y Lucho es buena guitarra. Entonces nosotros necesitábamos no parar, ¿verdad? Que es una característica de Quelite, nosotros no paramos. Y sin Tao, pues que es una muy buena guitarra, era un problema. Entonces pedimos ayuda, le pedimos colaboración a Lucho, que nos ayudara con la guitarra durante ese tiempo. Pero Lucho también Lucho más bien es percusionista. Entonces cuando Tao regresa, ya Lucho estaba bastante integrado, ¿verdad? Al grupo. Y ya estaba, ya la relación estaba lista, que era lo más importante, y la parte musical era simplemente volver a dejar a Tao como titular en la guitarra y aprovechar a Lucho en la percusión, que pues levanta el grupo un porcentaje altísimo a nivel musical. Antes que, cuando usted me hizo la pregunta, o sea, es la primera vez que Quelite tenía marimba como tal, no, justamente para el 2020, que yo ingreso, nos vamos a pandemia. Ajá. Entonces, a mí me costó poder tener mi primera presentación en vivo con Quelite, oficialmente como Quelite. No llegaba. Y recuerdo que justamente para ese momento, ellos ya tenían en camino la producción de Juntiticos. Pero el destino quería que yo... Se esperara un año y medio. que yo formara parte de la producción también, porque decidieron regrabar o empezar de cero con la producción. Por no sé qué fue lo que pasó, decisión de Keylor, estaba inconforme con algo, entonces decidieron volver a empezar y me dio a mí el chance de crear también, porque no existía, no existe como tal, o para la mayoría de canciones no existe un papel que me diga qué tocar, claro, sino que me dan a mí la libertad de crear lo que yo quiero hacer en cada canción, y también muy grande, y es algo que yo no acostumbraba a hacer, porque con los grupos con los que yo había tocado, las canciones ya estaban definidas, entonces yo nada más seguía lo que tenía que hacer, y ahora me pusieron esa otra tarea, y me enamoré. Yo sé que la pregunta que voy a hacer es difícil porque están los dos aquí. O sea, ¿sentís que mejoró la agrupación con la inclusión de la marimba? Claro, en ese sentido. Es que vamos a ver, me devuelvo un poquito, ¿verdad? Quelite era un grupo de música tradicional sin el instrumento más representativo de la música tradicional costarricense, que es la marimba, ¿verdad? Y Gendry lo hace bien. Gendry ahorita, bueno, todavía tiene una deuda conmigo, que es algo que le he insistido mucho, de que ella como 3 componga años. una obra musical para marimba ella solita. Y lo puede hacer, pero bueno, no se ha puesto a hacerlo. Pero claro, el color del grupo es completamente diferente. O sea, yo ahorita estoy súper satisfecho con el color que tiene el grupo. La marimba es un apoyo enorme porque tiene mucha relación en arreglos con una flauta, ¿verdad? Y con Lucho, porque la percusión menor que hace Lucho vino a levantar rítmicamente lo que es el grupo. Entonces, ahorita yo estoy muy satisfecho. Como decimos los músicos, está sonando muy rico, ¿verdad? Y es como, no perdieron la esencia, porque antes lo mencionaste con el tema de la flauta traversa, ¿verdad? Y uno ve en las canciones que empezaron tocando, pero la inclusión de la marimba no fue como que llevó el grupo hasta a los otros grupos más tradicionales, de que son como mucho marimba. No. Es un apoyo. Más bien, la marimba sí rellena muchísimo. Sí tiene sus partes de melodía, tiene partes principales Gendry, incluso tiene canciones ella sola. Pero no perdemos el color, la esencia de lo que nosotros somos. Que incluso a nivel rítmico, André hace un ritmo muy propio, muy de él, ¿verdad? Que en algún momento él mismo se asustó
¿verdad? Que la forma en que él toca los ritmos tradicionales, él en algún momento escuchó otro baterista y dice, Keylor, pero yo no hago eso. Le digo, yo no está bien, o sea, lo de él está correcto. Y le digo, sí, correctísimo. Y lo mío, y yo, está correcto, o sea, es lo suyo. Pero si nosotros analizamos rítmicamente la batería de André, lo que André hace en la batería es lo que ha marcado la diferencia de Quelite con otras agrupaciones, ¿verdad? Le da un sonido muy propio a lo que nosotros somos y yo jamás voy a cambiar eso, ¿verdad? Ujú. Cuando han pensado en las canciones o han hecho alguna, piensan en el tema de la danza. Lo digo porque me ha llamado muchísimo la atención que en los últimos años, desde que ustedes empezaron a hacer, no solo los grupos del colegio, empecé a ver grupos en todo el país y presentaciones internacionales que utilizaban canciones de ustedes para grupos de danza. No sé si es porque se acopla muy a la perfección para ellos. Y empecé a ver mucha que era usado frecuentemente. Bueno, vamos a ver. Al principio yo era el que componía más. Ya por dicha, ahorita los chiquillos ya se están poniendo las pilas con eso. Pero nunca, Juanca. Nunca lo asociaste a eso. Nunca, no hay una influencia de Nuria en... No, para nada. Nunca hemos hecho una canción pensando en los grupos de danza folclórica, aunque obviamente ellos son un gran apoyo para nosotros, ¿verdad? O sea, cada vez que ellos utilizan la música, y para nosotros es importantísimo. Pero nosotros tratamos más de cuidar la música como tal, pero es un efecto rebote positivo, ¿verdad? O sea, obviamente si nosotros hacemos bien lo que estamos haciendo, pues ellos van a aprovechar eso. Que para nosotros es un honor siempre que una agrupación utilice música de nosotros para sus trabajos. Creo que tal vez lo que hace tan atractivas las canciones de Quelite para los grupos de danza es que la canción cuenta una historia. Eso puede ser. Una historia con la que la gente se puede identificar fácilmente porque son historias de nosotros. Sí. Entonces, para un grupo de danza folclórica o tradicional es más sencillo sacar un montaje en el que usted realmente vive lo que está bailando. Sí, Porque sabe a qué se refiere con esa historia. No es algo como, no quisiera decir genérico, pero no es como generalizado. Es específico, pero a la misma vez todos nos relacionamos con eso. No, yo sí creo que sí guarda mucha relación porque antes de eso, tal vez hasta las coreografías eran siempre el mismo ritmo, algunas variaciones. En cambio, al ser historias, empecé a ver coreografías que también llevaban una parte de dramatización de lo que sea, si era el canasto, si era lavar, si era encontrarse. Entonces empezó a darse como algo más innovador en las coreografías que presentaban los grupos, ¿verdad? Y las podían adaptar como muchísimo mejor. Quelite, familia, sábados de desayuno, imposible hablar de eso, yo siempre he escuchado, es famosísimo, ¿verdad? Esa constancia de los ensayos, de reunirse, de practicar, de ensayar, pero arranca, ¿verdad? Siempre como con esa parte. Sí, es que 18 años no es fácil, ¿verdad? Hemos vivido muchas cosas, pero esa parte, esa unión que se ha logrado, ¿verdad? Esa química, y es parte de que estemos 18 años después. Eso no quiere decir que a veces no estemos de acuerdo en cosas, porque nos pasa mucho también y somos un grupo, ¿verdad? O sea, o que nos tengamos que corregir cosas, o Gendry, no estás haciendo esto, o Keylor, mira, a mí me da durísimo a veces también, a mí me corresponde lo más feo, a mí me toca a veces tomar decisiones y a ellos no les gusta alguna, tal vez, ¿verdad? O a veces, según lo que haya que tomar la decisión, yo lo dejo a cargo de ellos, ¿verdad? Algunas las tomo yo, otras ellos. Pero sí, creo que toda esa relación familiar que hemos tenido y el crecer prácticamente juntos, ¿verdad? Porque ya ellos empezaron muy chiquillos conmigo y ya nos vemos igual de viejos todos. Yo soy más viejo, obviamente. Pero siempre está alrededor de esa tradición que se hizo muy linda, ¿verdad? Que empezó con algo, obviamente, sin pensarlo, sin hacerlo con esa idea en específico, que es el famoso desayuno de Quelite, que es famoso, o sea, hay gente que nos pide ir a desayunar con nosotros. Solo el desayuno. Correcto. O sea, hay otros músicos, otros artistas que piden, yo quiero estar ahí, o sea, para mí es importante estar ahí, y hemos invitado gente solo a desayunar con nosotros. Pero ese rato, 1 hora a veces, 1 hora y media, según el chisme, ¿verdad? Como se extienda el asunto, es muy importante, Juanca. Ahí es donde nacen ideas, donde los chiquillos se desahogan cuando tienen problemas, ¿verdad?
donde nos contamos las ideas que tenemos para el grupo, donde vemos qué queremos hacer o qué no nos está gustando de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y siempre es alrededor de esa mesa redonda donde todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera, ¿verdad? Y creo que eso ha hecho que el grupo tenga una unión importantísima. Y esa importancia del desayuno lo vimos muchos años después, ¿verdad? Y a mí me lo hizo ver una persona externa. Me dice, Mae, ¿ustedes cuándo ensayan? Y los sábados. ¿Y a qué horas? A las 7:30 de la mañana. Me dice, ¿está loco? ¿A las 7:30 de la mañana? Y yo, sí. ¿Pero qué hacen? Y yo, no, mae, nosotros siempre desayunamos juntos y después ensayamos. Y después él me hizo ver, ese desayuno es importante. Ese desayuno es importante, ¿verdad? Que ella es un músico reconocido, ¿verdad? Don Freddy Calvo. Y yo, claro, ¿verdad? O sea, ya al final le hacíamos números y yo, claro, ese desayuno es importante, ese rato es importantísimo. Y ese rato es el que nos ayuda a llegar, a que cada quien se salga tal vez de sus cosas, que tiene sus problemas en su casa, en su trabajo, no sé. Y ahí es un oasis, ¿verdad? Un lugar, una isla que es solo de nosotros, para nosotros. Y ahí nos desahogamos de un montón de cosas o creamos un montón de cosas también. Y es sumamente fuerte porque los he visto incluso hasta suspender otras actividades que también son importantes, pero porque el peso que tiene ese ensayo y ese desayuno ese es sábado, muy los grande. sábados para nosotros son sagrados. Creo que cuando lo suspenden es por causas de fuerza mayor. Yo admiraba mucho a André y lo sigo admirando. André es un gran profesional, ¿eh? Desde que estaba en el cole fue sobresaliente y lo sigue siendo, ¿verdad? Es una persona súper inteligente para crear sus negocios ahora, ¿verdad? Como profesional, etcétera. Pero André, cuando estaba en el TEC, del cual se graduó con honores, nosotros ensayábamos los sábados en la mañana. Y André tenía un curso a las 4 de la tarde en el TEC de Cartago. Wow. André terminaba el TEC de Cartago, se venía en la noche a San José, llegaba no sé a qué horas a Ciudad Quesada, ensayaba con nosotros en la mañana y del ensayo, ni siquiera para la casa, del ensayo inmediatamente a la parada de buses para volverse a ir para Cartago. Y así lo hizo durante años que él estuvo en el TEC. A veces pasó, Keylor, no puedo llegar, estoy talladísimo, pero me avisaba 2 días antes, ¿verdad? Entonces, y por poner un ejemplo, pero así lo han hecho todos, ¿verdad? Yo he conocido historias de algunos de ellos que no han matriculado la U un sábado en la mañana, por ejemplo, porque tienen que ir el sábado en la mañana. Y por eso creo que hay 18 años aquí, claro, de una relación bonita todavía. Se nos acaba el tiempo, hay celebración de 18 años, siempre celebramos los 15, los 18 y luego nos vamos de 20 en 20. Pero el tema de la cuestión discográfica, eso ya no es como una curiosidad mía, porque recuerdo verte las primeras veces mandando a grabar CDs a Colombia. Todo eso ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Hoy seguro más bien existen playlists de Quelite, están en las plataformas. ¿Cómo funciona hoy la industria de la música? Yo. Sí. Sí, bueno, Quelite ahorita tiene 4 discos, ¿verdad? Ser Tico, que fue el primero, Pasado Presente, el segundo, ¿verdad? Esos 2 en físico, ¿verdad? Los cuales, pues, los hicimos aquí, mezclamos en mi estudio, grabamos, mezclamos, masterizamos en mi estudio, se mandó a Colombia, ¿verdad? Que había que esperar, que vinieran los CDs, etcétera, etcétera. Luego vino música de Costa Rica, que no lo conocemos. Es una experiencia muy linda porque es una disquera inglesa que adquirió los derechos de nuestra música y hizo una propia producción con nuestra música y lo distribuyó en Asia, en Europa y África, ¿verdad? Ellos lo distribuyen allá. Creo que André tiene uno porque lo compró por Amazon. Pero nosotros no lo tenemos, ¿verdad? Y bueno, y eso nos genera ahí un poquito por año. Y después está Juntiticos, ¿verdad? Que es la última producción, que ya fue en un formato diferente, ya no fue un CD, sino lo que hicimos fue una pequeña llave maya, ¿verdad? Pero ahora lo que sigue, que ya estamos haciendo una producción nueva, estamos trabajando en ella exactamente en este momento, ya eso va para... Pasado. Correcto, ya eso es virtual, ¿verdad? Ya eso va para plataformas, la producción se hace completa y se sube a una plataforma, la gente la adquiere ahí, ¿verdad? Y como paguen ellos a nivel mensual o así, ¿verdad? Que por cierto eso nos ha ayudado mucho porque sí las plataformas generan un poquito de dinero anual, pero ya cambia mucho, ¿verdad? Ya todo lo que viene ahorita, digital. Igual todas las producciones que Keylor ya mencionó, incluso las 2 primeras que están en físico, toda la música de Quelite la pueden encontrar en plataformas como Spotify, Apple Music, YouTube Music,
¿Hay alguna otra? Creo que esas En son. todas están, prácticamente Ajá, están en todas. prácticamente en todas se puede encontrar ahí. Ujú. Así como siento que en la parte de literatura, aunque existen los libros digitales, la gente disfruta el libro, música en vivo. ¿Existen las posibilidades o algún proyecto para música en vivo en Quelite, alguna celebración del 18 aniversario, algún concierto? ¿Cómo se mueve esa parte? Sí, sí, no sé, a ti tenemos, vamos a celebrar el 18 aniversario, pero hicimos una celebración bastante privada con personas muy cercanas. Preparamos un concierto para ese día, que vamos a celebrar eso, el cual pues después lo vamos a utilizar para otras actividades, pero preparamos una actividad muy linda. Pero sí, esta vez decidimos celebrar en privado, Claro. celebrar con gente cercana, gente que nos ha apoyado en distintas cosas durante Ujú. 18 años, ¿verdad? Hemos bromeado mucho con que ahora ya nos pueden invitar a tomarnos algo, porque ya somos mayores de edad. Pero sí, Esa va a ser la temática del correcto. concierto. Si quieres, no es broma. Eso está bonito, ese nombre para una canción. Sí, y en eso estamos trabajando. Ahorita estamos trabajando durísimo en esa presentación. Pese a hacer un concierto pequeño para gente muy cercana, le estamos dando durísimo porque queremos que sea muy bien preparado, muy bien hecho. Perdón, ¿han planeado grabar este concierto? Porque así Sí, como sí, hay va a otros ser, sí, sí, conciertos sí. que después se lanzan, ¿no? Sí, va a ser grabado en video incluso. Pero ahí estamos en esos planes y ya estamos grabando música nueva también, ¿verdad? Que es para la producción que sigue, que en realidad vienen 2 producciones por separado. Viene un EP de música para marimba, ¿verdad? Ahí es donde va a estar Gendry sobresaliendo porque prácticamente es de ella el disco. Y después ya estamos pues grabando algunas canciones que vienen ahí. Siempre uno piensa en el legado y ustedes, al trabajar acá en el Colegio Agropecuario, están también transmitiendo un montón de nuevos chicos, ¿verdad? Que vienen. Quelite visualiza, no sé, tener un grupito de jóvenes futuros quelites o morirán con las botas puestas para terminar el programa. Todavía no lo han pensado. Yo no he pensado en eso, aunque sí conozco, porque ellos me lo dicen, varios estudiantes, Que mueren por tocar en Quelite. tal vez no como que mueren por tocar en Quelite, pero que hablan de Quelite como wow. Ajá. O sea, que sí se escucha, se admira, se menciona el nombre, entonces no sé, nuestro director, ¿qué No, opine no. sobre traer gente, digamos? Sí, sí, pero pero tendría la oportunidad también pero de sí que es- alguien tenga la experiencia, por ejemplo. Habría Una que canción. dejar que el tiempo pase y ver qué nos trae el destino, ¿verdad? Sí, en algún momento habrá que rotar músicos o no, ¿verdad? Ahorita están muy carajillos todos Ujú. todavía, están exactamente en el momento más productivo, ¿verdad? En todos los campos y la música pues parte de. Pues para terminar el programa, pues, me gustaría, como parte de la celebración, escucharlos y mandar un mensaje a toda nuestra audiencia, en realidad, que por muchos años, 18 años, ha estado escuchando la bella música de Quelite. Ujú. No, pues agradecerles muchísimo, muchísimo todo el apoyo que durante 18 años le han dado a mis compañeros y desde hace un poco menos de años a mí también. Es realmente agradable observar los comentarios de la gente en redes sociales o cuando tenemos la oportunidad de hacer presentaciones que se acercan, que cantan las canciones con nosotros. Todo el esfuerzo que nosotros ponemos en cada ensayo se ve remunerado con esas caras, con la energía, con los buenos comentarios que nos hacen y eso pues a nosotros nos motiva mucho, es el combustible que tenemos para continuar. No sé, Keylor, si quiere agregar algo más. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Y a usted que disfruta también, como todos nosotros, de esa música. Música de Costa Rica, música de San Carlos, música de Quelite. Búsquelo en las plataformas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este lindísimo programa, Conversando desde el Agro. Gracias de verdad, profes, por estar con nosotros. Les deseamos el mayor de los éxitos acá, desde esta su casa, el Colegio Agropecuario San Carlos, y por esta su emisora Radio Santa Clara. Que Dios los bendiga siempre. Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar, conversando desde el agro.
una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos aquí en el campo, aquí en el agro. Vamos a conversar, conversando desde el agro.